Imagina que estás a punto de salir al escenario. El corazón se acelera, las manos te sudan y tu mente no deja de repetir una y otra vez las cosas que podrían salir mal. No te preocupes, no estás solo. El miedo a actuar o hablar en público es extremadamente común. De hecho, se estima que el 75% de personas sienten miedo cuando tienen que presentarse a otra. Sorprendentemente, en algunas encuestas realizadas, el miedo escénico aparece por delante del miedo a la muerte. Es decir, es un tipo de miedo que afecta prácticamente a todo el mundo. Y cuando eres un artista, ya seas un artista más consagrado o uno principiante, lo normal es que te afecte en algún momento de tu carrera. Subirte a un escenario puede disparar directamente una respuesta muy inmediata de ansiedad. El cuerpo se prepara como si estuviera delante de un peligro real, a pesar de que el único potencial peligro que hay delante es el público. Saber que este miedo es real y que le ocurre incluso a los mejores nos hace quitarle un poco de estigma y un poco de respeto. Y tenemos ejemplos con nombres y apellidos. Es el caso, por ejemplo, de Barbra Streisand, que desarrolló una fobia tan grande después de olvidar una letra en el año 67 que estuvo cerca de 30 años sin subirse a un escenario. O incluso actores de la talla de Harrison Ford ha confesado que cada vez que tiene que hablar en público siente miedo. El miedo escénico no discrimina. Le puede pasar tanto a personas muy consagradas dentro de su arte escénica como a principiantes. ¿Pero qué es el miedo escénico y por qué aparece? El miedo escénico, también llamado pánico escénico, es básicamente una forma de ansiedad. Se define como un miedo intenso e irracional a la hora de exponerte delante de otras personas. En otras palabras, es el miedo a hacer el ridículo, a sentir rechazo y a equivocarse frente a los demás. Aunque dar una charla, cantar o tocar en público no supongan una amenaza real contra nuestra vida, nuestro cuerpo reacciona como si así fuera. ¿Por qué? Pues la respuesta está en nuestros mecanismos básicos de supervivencia. Cuando percibimos un potencial peligro, se activa en nosotros la llamada respuesta de huida. Esta reacción automática, controlada por la amígdala, libera en nuestro cuerpo hormonas relacionadas con el estrés, como pueden ser la adrenalina y el cortisol. La adrenalina prepara nuestro cuerpo para enfrentar un peligro, acelera el pulso, la respiración y pone todos nuestros sentidos alerta. Este es precisamente el cóctel biológico que se despierta simplemente por imaginar que estamos delante de un público. Por eso los síntomas físicos son tan marcados, como esos latidos tan fuertes o esa sudoración excesiva. Incluso si sabes racionalmente que estar encima de un escenario no es ninguna situación de vida o muerte. Ahora bien, psicológicamente, ¿de dónde nace este miedo? Pues en muchos casos viene a través de experiencias negativas y de creencias aprendidas. Por ejemplo, si alguien en el pasado se ha burlado de ti después de hablar en público o de tocar y equivocarte, es muy posible que asocies esa sensación de vergüenza o de dolor al hecho de tocar en público. También influye mucho la propia autoexigencia, el perfeccionismo y la llamada ansiedad anticipatoria, el hecho de que ya estemos pensando que nos va a salir mal antes siquiera de subirnos. El conocido diálogo interno que nos dice debería haber estudiado más, seguro que falló en este pasaje, o simplemente algo inconsciente que hace que una vez llegue un punto crucial estemos inconscientemente pensando voy a fallar, voy a fallar. Estas formas de pensamiento son sesgos cognitivos, distorsiones de la realidad que no tienen nada que ver con el momento presente y que probablemente afectan en tu desempeño. Algunos errores de pensamiento típico en personas que sufren mucho miedo escénico son los siguientes: subestimar sus propias capacidades, es decir, creer que no eres lo suficientemente bueno; sobreestimar la posibilidad de cometer errores, como por ejemplo pensar que el público va a notar absolutamente cada fallo que realices, o que incluso te va a juzgar cruelmente por ello; pensar que el público va a notar todas las señales de nerviosismo, que está notando que estás muy nervioso y que por lo tanto estás siendo incomodante, estás incomodando al que te escucha. Estas creencias distorsionadas generan lo que llamamos una profecía autocumplida. Cuanta más importancia le das a la posibilidad de equivocarte en un pasaje, más probable es que te vayas a equivocar, precisamente porque aparecerá un bloqueo debido a la ansiedad que te generan esos pensamientos. Curioso también mencionar cómo este miedo escénico, este miedo de que nos juzguen, de que nos critiquen, puede venir de forma antropológica desde hace millones de años. El ser humano, para sobrevivir, necesita vivir en tribus, vivir de forma colectiva. Y por lo tanto, en un primer desarrollo del ser humano, el hecho de que el propio grupo sintiera rechazo hacia ti probablemente significaría el destierro y una muerte muy segura. Por ello, tenemos miedo a que nos rechacen. Pero este miedo en una sociedad actual en realidad no tiene un papel tan importante como el que podía tener en la prehistoria. Hoy en día, si alguien te rechaza por equivocarte, simplemente puedes buscar otro grupo al que aproximarte y desde luego nadie te va a perjudicar de forma física por haberte equivocado, o por lo menos no debería hacerlo. Es muy importante ahora que detectemos cuáles son las señales que indican que estamos sufriendo este pánico escénico, precisamente para poder detectarlas, que es el primer paso para erradicarlas
mejorarlas o minimizarlas. Las reacciones físicas son las siguientes: tensión muscular, por ejemplo, los hombros o el torso contraídos de forma innecesaria, palpitaciones y respiración acelerada, temblores en las manos, sudoración e incluso sensación de mareo o de agobio. Bloqueos mentales, la típica imagen de quedarnos en blanco. Por mucho que hayas ensayado, de repente sientes que te has quedado completamente en blanco y que no sabes por dónde continuar. Esto es uno de los miedos de tocar de memoria, que precisamente nace con esos pensamientos negativos anticipatorios, pensando que, como se me olvide la partitura, me voy a quedar en blanco y voy a hacer el ridículo. También hay ciertas conductas observables, como por ejemplo, hablar con un tono de voz muy bajo o con un tono de voz excesivamente alto, o estar demasiado hablador. Se puede notar también en rigidez, en que te trabas a la hora de hablar o en que no te sientes cómodo con la otra persona. Reconocer estos síntomas es el primer paso para poder ponerles una solución. Nos indican que no es que seas incapaz o que seas peor o menos válido, sino que simplemente tu cuerpo está teniendo una reacción completamente natural ante ese estímulo negativo o que percibimos como negativo, como es subirnos a un escenario. Es importante también saber que todas estas respuestas son un mecanismo de protección. Tu cuerpo está intentando protegerte, aunque simplemente de lo que intenta protegerte no sea un riesgo real. Entonces, ¿cómo superamos o minimizamos este miedo escénico? Pues desde luego esto no va a pasar de la noche a la mañana, pero sí que es posible aprender a manejarlo un poquito cada día para que poco a poco no nos domine y podamos convivir con él. Probablemente no lo elimines del todo, ya que es un mecanismo biológico bastante ancestral que tenemos muy incorporado, pero sí que vas a conseguir hacerlo más pequeñito. Lo importante es que los nervios no te impidan rendir y sobre todo disfrutar del hecho de tocar. A continuación veremos algunas estrategias validadas por la psicología para poder convivir un poco mejor con el miedo escénico. La primera es cambiar el enfoque. No te veas como alguien que está siendo evaluado, sino alguien como que está intentando aportar algo al que te escucha. Gran parte del temor escénico viene de centrar la atención en uno mismo. Me están evaluando, lo voy a hacer mal, me van a criticar. Intenta reformular estos pensamientos y darte cuenta de que el público no está ahí para atacarte, sino para acompañarte y para disfrutar de lo que estás haciendo. En lugar de pensar, voy a demostrar lo que valgo y si fallo una, soy un fraude, piensa en todo lo que va a sentir la persona que te esté escuchando, en que vas a intentar compartir algo valioso con esa persona, intentar que te conozcan un poco más, intentar transmitir algo. Cuando cambias tu enfoque de me están evaluando a estoy transmitiendo algo útil, todo cambia. Y desde luego la presión se reduce significativamente. Os aseguro que cualquier persona que esté en el público está deseando que te vaya bien. Están contigo, están en tu equipo. No quieren que falles. Son tus aliados. La segunda estrategia es calmar las respuestas de tu cuerpo. Dado que el miedo escénico principalmente activa respuestas fisiológicas, físicas, es muy importante tener estrategias para aliviar estos síntomas. Por ejemplo, puedes practicar antes de subir al escenario técnicas de respiración lentas y profundas. Por ejemplo, realizar varias inhalaciones por la nariz contando hasta 4, retenerlas 2 segundos y expulsarlas otra vez en 4. Esto envía inconscientemente una señal a tu cerebro de que puede reducir esta sensación fisiológica porque ya no está en alerta, puede descansar, puede relajarse. También te puede venir muy bien sacudir el cuerpo, estirar los brazos y movilizar un poco para quitar esa tensión corporal de la que estábamos hablando. Y si notas que estás en el escenario y sigues un poco tenso, prueba a, entre acto y acto, entre movimiento y movimiento, pensar en relajar un poco la mandíbula, un poco los hombros, un poco el cuello y simplemente trata de sentirte cómodo. Cuando relajas el cuerpo, normalmente la mente suele seguirle y por lo tanto bajarás tus niveles globales de ansiedad. El tercero es preparar y practicar esa exposición, pero sin ser perfeccionista. La preparación es nuestro aliado. Mientras más familiar te resulte esa actuación que tienes por delante, más fácil será que te sientas cómodo y que seas capaz de regular a nivel fisiológico tu cuerpo y tu mente. Sin embargo, cuidado con sobreensayar, con ensayar de más, porque esto nos puede llevar a un perfeccionismo que desemboque en pensamientos como los que hablábamos. Tiene que salirme todo perfecto. Es muy importante aceptar que tiene que haber un pequeño pie para la improvisación, para sentirnos libres encima del escenario, que no esté todo extremadamente mascado al 100%. Puedes practicar esto, por ejemplo, exponiéndote delante de un familiar, de tu pareja, de un amigo y que te escuche para simplemente poder vivir esto de forma previa. Sin embargo, no te preocupes si fallas alguna nota, alguna línea o simplemente se te olvida un fragmento. Está bien, es parte y a todos nos ha pasado. Y de hecho, la naturalidad conecta mucho más con la audiencia que la perfección milimétrica. Es mucho mejor que te sientan tranquilo, relajado, pero que falles un poco más
demás a que sientan que está todo en su sitio, pero que no transmites nada. De hecho, a veces un pequeño error bien manejado puede incluso hacer que el público te perciba con más empatía, que se ponga más en tu papel y que por lo tanto tu práctica artística sea mucho más cercana. El cuarto punto es cuidar tu diálogo interno y pasar de ser un crítico implacable a un entrenador amigable. Pon atención absolutamente a todo lo que te dices antes, durante y después de subirte a un escenario. Aquí pasa algo similar que con la respuesta fisiológica. Muchas veces el pensamiento agrava la emoción que estamos sintiendo. Por lo tanto, si en lugar de meter y añadir sufrimiento al sufrimiento, intentamos relajar esos pensamientos y recordarnos que no pasa nada si fallamos, que todo está bien, probablemente el público esté de nuestra parte, conseguiremos tener muchísimo menos miedo escénico y poder disfrutar mucho más de ese momento. Para esto simplemente intentaremos reemplazar esos pensamientos negativos que no tienen nada que ver con la realidad por algunos un poco más realistas. Voy bien preparado, he hecho lo mejor que he podido, voy a intentar transmitir algo. O si me trabo un poco, si me equivoco, no va a pasar nada. Este entrenamiento mental parece muy fácil desde fuera, pero es probablemente el punto más difícil y el que más energía nos va a robar, porque simplemente tenemos que ir en contra de lo que quiere nuestra cabeza. Pero os aseguro que poco a poco, con una buena práctica y con una exposición progresiva, lograréis que esos momentos poco a poco sean mucho más amables, amigables y que vuestro cerebro sea un aliado y no un enemigo. Esta reeducación de tu diálogo interno se conoce como reeducación cognitiva y desde luego os aseguro que va a ayudaros mucho. La quinta estrategia que os puedo dar es que intentes enfrentar el miedo de forma progresiva, pero que no lo evites. La tendencia natural es que cuando algo no nos gusta o nos supone un cierto grado de estrés, directamente intentemos evitarlo. Hoy no voy a ir. Evitarlo da una sensación de alivio en un primer momento, pero poco a poco vamos a agravar el problema porque vamos a verlo como algo a lo que no estamos capacitados para enfrentarnos. Cuanto más evitas el subirte a un escenario, más alimentas la sensación de que no eres capaz de superarlo. La clave aquí está en exponerte poco a poco, ir haciendo un cambio a la vez. Por ejemplo, si tocar delante de 100 personas te resulta completamente aterrador, puedes intentar hacerlo delante de una persona con la que tengas mucha confianza. Después podrás intentarlo con 2 o 3 personas que a lo mejor no tengas tantísima confianza y poco a poco ir domesticando estas emociones negativas, estos pensamientos negativos y estas respuestas fisiológicas. Cada pequeño paso exitoso merece una gratificación. Si hoy has conseguido dar un paso, que puede que sea pequeño si lo comparamos con el objetivo final, pero es muy grande si lo comparamos con cómo estabas ayer, eso ya es mucho. Lo importante es intentar asociar emociones positivas a ese momento que al principio te resultaba completamente aterrador. Y con el tiempo notarás que eso que te paralizaba va perdiendo fuerza poco a poco. Y ojo, enfrentarlo no significa lanzarte a la piscina directamente, sino ir dando pequeños pasos que sean valientes, efectivamente, y que requieran un poco de ti, pero que no te hagan repudiar todavía más ese estímulo externo. La sexta estrategia es aceptar esa imperfección y el nerviosismo. Irónicamente, cuanto más intentas no ponerte nervioso, más nervioso te pones. Acepta que no vas a ser perfecto nunca, que es normal tener nervios, que está bien, que es normal fallar, equivocarte y que todos hemos pasado por un proceso similar. Asume desde el inicio que puede haber errores y que si los hay no pasa nada. Y cuando aparezcan simplemente trátalos con cariño, abrázalos y sigue para adelante. El séptimo paso y probablemente el más importante es que si esto se te hace muchísima bola, busques ayuda profesional. Hay muchas veces que el miedo escénico y la ansiedad que podemos sentir en el escenario nos paraliza tanto que solos es muy difícil que podamos. Buscar ayuda externa, ayuda psicológica, no es ser menos, no es ser débil, sino es dar esos pequeños pasos de los que hablábamos antes. Es muy valiente. Un psicólogo especializado te puede ayudar a entender lo que te está pasando y a elaborar estrategias más personalizadas a ti. Pensad que al final en un vídeo de YouTube yo puedo daros pautas generales que tienen validez, pero cada persona es un mundo, cada persona es distinta y más entre los músicos, por lo tanto necesitas muchas veces que un profesional se adapte a tus circunstancias personales. En caso de que necesites ayuda psicológica, en Proyecto Zebra podemos ayudarte. Tienes más información en la descripción. Finalmente, recuerda que el miedo escénico no es tu enemigo, es una respuesta completamente natural, normal y que le pasa a la gran mayoría de personas. Simplemente es una estrategia que intenta protegerte del fracaso y que probablemente está poco adaptada para la sociedad actual. Agradece a tu cuerpo esa intención, pero hazle saber que no tiene que controlarte, que tú eres más. Y créeme que con las estrategias adecuadas y si vas aplicando todo lo que hemos hablado en este vídeo o si recibes ayuda psicológica, vas a poder salir de ese miedo escénico, de esa ansiedad muy pronto. Muchas gracias por escucharme hasta el final, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya aportado algo y cualquier estrategia o cosa que me haya podido dejar, no dudéis dejarla en los comentarios.